Esto es Playa de Vega, litoral asturiano, una playina preciosa para el verano. Ahora en invierno se ve que está un poco destrozada por el temporal y demás, siempre hay piedras además de arena, en esa zona hay mucha más arena que aquí. La desembocadura de un río, lo he dicho, preciosa para el verano, y en invierno también es una base muy buena para subir al Sueve. Por ahí detrás está el Fitu y el Bustaco, que está un poco más arriba. Desde aquí no se ve muy bien, pero desde la carretera cuando venimos sí que se veía, estaba completamente nevado Bustaco. No sé si llegaremos tan arriba hoy, pero bueno, andaremos por ese entorno. Hace bastante frío, estuvo toda la noche lloviendo. Ahora por la mañana no daban agua, pero bueno, barro y condiciones un poco complicadas va a haber seguro. Pero bueno, a ver qué tal será el día. Madre, cómo patina esto. No pillan agua. Estas son las pasarelas que dan acceso a la playa. Lo mismo, madera húmeda. No frenar. Y ya están estos aquí, que son unos lentos. Pasatitis. ¿Qué pasa, Pipollo? Desayunaste bien, ¿no? Venga, chavales. La manzanita. Esto es verano comparado con Almería. Voy a hacer sidra con ella. Hemos dejado atrás el camping de golf de Berbes y ahora estamos subiendo. Justo ahora estamos en un pequeño descansillo, una pista que sube bastante, que es relativamente llevadera y está bastante bien de estado, un barrillo, eso sí, pero por ahora muy bien. Las vistas chulas, aunque hay mucho árbol, y más arriba serán un poco más abiertas, y arriba del todo ya espectaculares. Bueno, ya se han acabado los árboles, empieza la vista. Siberia, Siberia. Sí, Siberia ahí, efectivamente. Y los transiberianos. Camino Siberia. Ahí vamos, a la nube, a buscarla. Los Alpes al fondo. Con lo guapo que está aquí al sol. El Zermatt. Y lo El poco- Cervino. El Cervino, sí, ahí mismo. Y el cerveza también, creo. Porque hay Cervino y cerveza. Y Esa, hay... esa más abajo, esa al volver. Eso.
Parece que aquí se acaba y ya empieza el tramo natural, o eso esperamos. Buah, este era el sendero original, era mucho más guapo, como podéis ver. Mira, estuvimos aquí los castores haciendo una presa, ¿viste? Sí, sí, cogieron un par de palitos. ¡Hostia, cómo hunda esto ya! ¡Pantano pantanoso! ¡Venga! ¡Hey, ja! Vamos a la punta, 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 punta y no pares. Muy bien. Uf, pegaste con la piedra atrás. No te pasó nada. Sí, le pegó un rayonazo ahí a la... Sí, sí, pero me di cuenta que me iba a la... Bueno, no vemos a Saúl con ganas de arriesgar su nueva Norco impecable. No demasiadas. Ay, madre. En fin, ya lo que hay. Ya lo que hay. Bueno, se pasa por los dos lados. Bueno, esta rutilla es un clásico. ¿Cuántos años llevamos haciendo esto? ¿Toda la vida? Sí, La del Cito. Desde que yo empecé a andar en bici. ¿Cómo se hacía esta ruta? ahí. Con ligeras variantes y tal. Cuando Kobe, el de Barcelona 92, iba a la guardería. Aquí este tramo, que sea invierno, súper guapo. Buah, qué guapo. Paso aquí un poco complicado, a ver qué tal. Bueno, hice un pie ahí, pero ya fuera del agua, que era lo importante. Pero aquí se ve bastante fácil, claro. Inercia, inercia, inercia. ¡Ay! Muy bien, bueno. Hostia, qué bueno. Cualquiera se fía, pero... Bueno, no creo que vaya a moverse justo. A ver si pasa con la cámara. ¡Ay, agachate aquí! Qué chulo. Sube otra vez por 46. Ay. ¡Y ándale! Qué dura que era esta vida. Casi señor. Aquí estamos. Mira qué cambio de paisaje. Ajá, echa el cal. Playa de montaña, chavales. Muy bien. Lenguaje.
estaba tan técnico. Muy bien, Jorge. Joder, no recordaba esto tan potente. ¿Cómo está de delicado? Nuestras piedras mojadas, joder. Si no, que no veas. Aquí sí, aquí hemos trazada por aquí. ¡Oh, el arroyazo ahí! Vaya pingadura, macho. Joder. Venga, chaval. Paisano. Las vistas mancan aquí. La mano piena, muchacho. Con ácido. Senderil con ramas. ¡Uy! Vamos aquí innovando el último tramo y bueno, no está muy abierto. A partir de ahí empieza la bajada. Apenas no haber traído las protes, pero yo creo que si está así se puede intentar. Tampoco se va para tanto. A ver. Si la bajada está ahí, el caso es llegar a ella. Cuidado, cuidado ahí donde metes el pie, ¿eh? Aventurillas en el fito. Rama por abajo, rama por arriba, rama por un lado. Ahí va de los cambios. Casi al agua, ¿eh? Es la ducha de ducharse que está abajo. Bueno, esa a la izquierda, no, ahí a la izquierda. Eso es fácil. No era para tanto. Joder, pusieron altura, ¿eh? Porque apetece saltar, pero como no coges un poco de velocidad.
Claro, es una bochada. Ahora vas con barro fresquito para cambiarte ropa. La otra pierna por ahí. Estoy de acuerdo. O lo quitas o no lo quitas, pero dejado a medias, eso es. Era que más que nada porque me está entrando todo el agua dentro de los botes. Pero bueno, ahora, como yo le seco yo, en casa. Sí, trataban de sacar la otra. Sí.